Te quiero agradecer, tú has sido fiel cuando menos lo merecí, cuando menos lo merecí. Has transformado lo vil del mundo, me rescataste cuando menos lo merecí, cuando menos lo merecí. Tu presencia en mí hace estragos. Tengo que confesar que se siente también haber dejado el control de mi vida en tus manos.
Hoy vamos a comenzar el libro de Romanos e intentaremos a lo largo de este próximo tiempo ir descubriendo la fe dentro de este libro. Pablo es el que escribe esta carta. Es una epístola que él escribe aproximadamente entre el año 56 y 57 desde una ciudad griega llamada Corinto. Seguramente que Pablo tenía una idea de quiénes eran los destinatarios de esta carta, pero no los conocía muy bien. ¿Por qué? Porque la iglesia que se funda en la ciudad de Roma no es una iglesia que se funda bajo el ministerio de Pablo. Realmente hay bastantes dudas al respecto de la fundación de la iglesia de Roma. Muchos autores opinan y coinciden que fueron aquellos creyentes o aquellas personas judías y prosélitos que estaban en Jerusalén en la época en que estaban esos 120 discípulos del Señor aunados en el aposento alto, reciben la unción del Espíritu sobre ellos. Y Pedro da, si recordamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, Pedro da su primer mensaje desde aquel lugar, donde hay como 3000 convertidos. Las personas estaban asombradas por lo que había pasado en ese lugar y se preguntaban, ¿cómo escuchamos a estos hablar en nuestras propias lenguas? Y se da una lista de personas que estaban en ese lugar y que pertenecían a distintas naciones. Eran justamente los judíos de la diáspora o los judíos de la dispersión que vivían en otras ciudades y en otros territorios fuera de Jerusalén. Se supone que aquellos que eran de Roma, que habían ido a Jerusalén a festejar la Pascua y luego retornaron con la fe en Jesucristo en sus corazones. Y se estima que se forma en esa oportunidad entonces la iglesia romana. Pablo siempre tuvo el deseo de ir a Roma. Era todavía hasta este momento un sueño para Pablo. Él no conocía aquella ciudad y no conocía aquella gente. Pensemos que Roma era la capital del imperio del momento, era la ciudad más importante del mundo antiguo. ¿Quién no quiere pasar por la ciudad más importante del momento? Hoy podríamos pensar en unas cuantas ciudades que tenemos en mente, de países grandes, de países ricos, de países importantes. ¿Quién no quisiera darse un viajecito a alguna de estas ciudades para conocerlas, para conocer su gente, su cultura, para comprobar por uno mismo el estar en un lugar así? Pero creo que había todavía en Pablo un valor mucho más grande que el simple valor de conocer una nueva ciudad o conocer un nuevo territorio. Creo que Pablo ve a Roma como una gran oportunidad para poder predicar el Evangelio. No lo veía como un lugar para conocer nuevas personas, para conocer nuevas culturas o probar comidas que nunca había comido o recorrer paisajes que él desconocía. Él lo ve como una oportunidad para poder predicar el Evangelio. Allí había cristianos y seguramente que esos cristianos estaban marcando la diferencia. Razón por la cual Pablo escribe una carta que hoy se la considera una de las bases de la doctrina cristiana. Allí hay muchos puntos que Pablo desarrolla respecto a la creencia cristiana y que todavía hoy siguen siendo la base de nuestra fe, la explicación de aquellas cosas que nosotros creemos. Por eso Pablo consideró que la carta a los romanos era fundamental,
ya que había un grupo importante de cristianos que seguramente estaban marcando bien la diferencia, como recién dije, y él quería con su carta entonces cimentarlos bien en la verdad. Antes de que lleguen los falsos maestros, antes de que lleguen los problemas, antes de que lleguen las herejías, Pablo les dedica esta preciosa y hermosa carta que se la denomina justamente la carta a los romanos. Recordemos también que es en Roma donde se da la persecución más cruel y más fuerte hasta ese momento. Allí empieza una persecución que después va a durar varios siglos y que es el Imperio Romano que la lleva adelante. Tal vez uno de los primeros o el primero que la comienza es el emperador Nerón, aquel que incendió su propia ciudad, incendió la capital de su imperio y luego inculpó a los cristianos por aquella tragedia, porque es una de las grandes tragedias del mundo antiguo. Esto sucedió aproximadamente en el año 64. Así que tenemos aquí un panorama bastante general de por qué Pablo está escribiendo esta carta y hacia quiénes iba dirigida. Pero creo que hay algo que Pablo está viendo en los romanos y que nosotros debemos de descubrir. Recordemos que una de las misiones más importantes, por no decir que tal vez sí era la más importante en la vida de Pablo, era predicar el Evangelio a todas las personas. Él lo escribe en el capítulo 1 y versículo 14, un versículo que creo que nos ha marcado a muchos de nosotros y que nos sigue impulsando a llevar este mensaje siempre más allá de nuestras propias fronteras. Pablo dijo de la siguiente manera: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Él se sentía un deudor con las personas que no conocían a Cristo. Por lo tanto, él se ve compenetrado en esta gran tarea evangelizadora y encuentra justamente en los cristianos de Roma algo que creo que es el punto focal casi de toda esta epístola, de toda esta carta. ¿Quiere leerlo junto a mí? Está en el versículo 8 del capítulo 1 del libro a los Romanos. Y dice así Pablo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vuelvo a leer la última parte de este pasaje: de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Este será el único punto focal de este mensaje, esta parte que Pablo le escribe a los romanos. Es lo que él descubre de su fe, una fe que se divulga, una fe que avanza, una fe que corre y que corre por todo el mundo. No era solo algo local, era algo que estaba saltando las fronteras de Roma y que estaba llegando también a otros lugares. Pero justamente este es el único punto de este mensaje y no les voy a decir absolutamente nada de este punto. ¿Por qué? Porque yo quisiera que cada uno de ustedes reflexione en él y haga su propio mensaje sobre este punto. Vuestra fe se divulga por todo el mundo. Solamente les voy a ayudar con algunas preguntas que tienen que hacer que ustedes desarrollen su propio mensaje. Primero, ¿qué hicieron los romanos para que su fe se divulgue por todo el mundo? ¿Hicieron algo ellos? ¿Qué podrían haber hecho? Piénselo usted. Segunda pregunta, ¿cómo vivían ellos para que su fe se divulgue por todo el mundo? ¿Por qué la fe de los romanos era tan conocida, era tan famosa?
¿Tendría que ver con su estilo de vida? ¿Tendría que ver con su forma de mostrar cotidianamente su fe? Lo dejo para que usted lo piense. ¿Cuánto invertían ellos para que su fe se conozca en otros lugares? O sea, finalmente, ¿cuál era el secreto de los romanos para que su fe se divulgue en todo el mundo? Este es un mensaje abierto que les voy a dejar. No se los voy a cerrar yo, no se los voy a concluir, no les voy a dar las razones que yo tengo o que están tal vez implícitas en el texto para que ellos hayan tenido una fe tan importante, una fe tan contagiosa, si podemos usar esta palabra, pero en el buen sentido. Y los dejo también con una reflexión. ¿Podrían decir en algún momento de nosotros también, o alguien podría escribir de nosotros, que nuestra fe se divulga por todo el mundo? Quedémonos entonces con estas preguntas y que cada uno desarrolle su propio mensaje. Pero no solo es pensar en cómo los romanos lo lograron, sino cómo lo aplico hoy día. ¿Qué puedo hacer yo para que mi fe también se divulgue por todo el mundo? Vamos a orar y que Dios ponga un mensaje en cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros pueda sacar conclusiones y que pueda llevarlas a la práctica hoy, en el siglo XXI, en un lugar muy diferente a Roma, muchos siglos después de esta carta, que todavía nuestra fe se pueda seguir divulgando por todo el mundo. Bendito Padre Celestial, es en este día donde venimos delante de ti para pedir la iluminación de tu Espíritu sobre nuestra mente. Necesitamos, Señor, saber por qué la fe de los romanos se divulgaba por todo el mundo. Y necesitamos entender cómo ellos hicieron para que su fe se extienda a todas las regiones de su mundo conocido. Queremos nosotros también, Señor, tener ese mismo tipo de fe, una fe que se divulga. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, en el siglo XXI. Señor, en el lugar donde nosotros estamos, que podamos ser tan efectivos como fueron los hermanos que estaban en Roma. Señor, queremos emular su fe, que su fe también, Señor, sea nuestra fe, y que lo que ellos hicieron también lo podamos hacer nosotros. Nos ponemos en tus manos, querido Jesús, y estamos abiertos a hacer lo que sea para que nuestra fe se divulgue en todo el mundo. Gracias, porque así será, porque tú nos ayudarás a que así sea. Amén y amén. Pensá, reflexiona, quédate con estas preguntas y acordate, los romanos tenían una fe especial, una fe que se divulgaba por todo el mundo. Que Dios te bendiga.